A comienzos de los 80, cuando la dictadura militar comenzaba a desmoronarse, los circuitos artísticos se llenaban de propuestas musicales, teatrales y literarias. En este clima de libertad creciente, en 1981, aparece la revista cultural El Porteño, fundada por Gabriel Levitas. Por una propuesta del polémico periodista Enrique Sims, El Porteño decide incorporar un suplemento sobre los temas tabú de una sociedad abierta a una incipiente democracia. Esta idea había surgido en la España postfranquista, donde Sims había estado exiliado y presenciado el destape de las minorías. Es así como en agosto de 1983 nace Cerdos y Peces, y gracias a su éxito, a partir de 1984, adquiere un carácter independiente como revista. El nombre surgió tras consultar el I Ching, donde se marcaba a los cerdos y a los peces como los animales menos espirituales y más difíciles de ser influidos. Así surgió la identidad de la revista y quedó marcada su línea ideológica. Destinada a un público joven y con un lenguaje directo, la Cerdos y Peces se ocupó de promover la otra cultura, la que estaba escondida en las calles. Marcaba los valores del aquí y ahora, para personas desencantadas de las utopías e ideologías de sus mayores. Fue el punto de encuentro de muchas tribus urbanas. Desde sus páginas se reivindicaban las minorías, como los gays, travestis, trabajadoras sexuales, desequilibrados mentales o adictos. Entre sus plumas se incluía los referentes más contestatarios de la cultura rockera del momento. Las crónicas eróticas y las entrevistas inventadas eran relatadas por el Indio Solari, Rocambole y Raúl Perrone, entre otros. La revista contaba con distintas secciones, pero las más emblemáticas fueron la de Correo, donde hablaba el lector, la de Delito Americano, escrita por el Indio Solari, y el suplemento Transgresor, dedicado a drogas, experimentación sexual y otros temas conflictivos. Provocadora y polémica, esta publicación tuvo su mejor momento durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando llegó a vender 21.000 ejemplares, y murió con el menemismo. Si bien la revista nació como una publicación contestataria y revolucionaria, con los años comenzó a renovarse y a encontrar entre su público a fieles seguidores y a tenaces opositores. Tras 15 años interrumpidos de salida a la calle, su creador, Enrique Sims, la cierra en 1998. La única manera de divulgar bien la cultura pasa por apasionarse, por vibrar con lo que se hace. Es obligatorio. De lo contrario, no se transmite y no sirve para nada. Jacinto Antón, cronista del País, España. Acá es Cultura y Distintos redactores. Y los redactores en la sección de Cultura. En el otro lado de la mesa tenemos espectáculos. Que también hacen crítica. Claro, bueno, Leo Despósito es crítico de cine. Leo, ¿y cuál es la función del crítico? La función del crítico es compleja. Suele ser el control de calidad de las películas. Vos agarrás, tenés que pagar 25 o 30 mangos de entrada y el crítico es el que supuestamente te va a decir si la inversión va a rendir. No me parece que sea el trabajo del crítico. El crítico, en general, lo que hace es establecer un diálogo con la película, producir una idea, juzgar esa idea y producir un texto que valga la pena ser leído por sí mismo y que obligue al espectador o lleve al espectador a pensar sobre lo que vio. Es muy vanidoso el crítico también. Es más vanidoso que el artista que está arriba de él, sin tener ningún talento artístico. Solamente de ver, de observar, pero siempre está hablando de él. Este es el periodismo más subjetivo que existe. La exigencia de objetividad es totalmente absurda. Porque uno es un ser humano con una determinada educación, con una determinada experiencia y muchísimos años de espectador. Desde que yo era muy chico me han llevado al teatro. O sea que todo eso contribuye. Inevitablemente tengo mi mirada propia sobre lo que estoy viendo, ¿no? Lo más difícil en esta sociedad bastante mediática que vivimos es tener una independencia de criterio. Y ahí el riesgo de hacerlo es o que no te lean
o quedarte solo, o ser Gardel también de pronto. Porque también de pronto podés dar el do de pecho y es que todos te siguen porque gustó, tuviste un momento inspirado y eso es lo que a la gente le interesaba. Bueno, no, que las malas lenguas dicen que los críticos somos dramaturgos frustrados. Bueno, también se dice que los críticos de libros son autores frustrados, etcétera, etcétera. Fíjate que yo siento que yo formo parte de la familia teatral y he querido toda mi vida ser aceptado de esa manera. Lo que hace la gente de teatro a mí me interesa mucho, repercute sobre mí, me ha aportado muchas cosas, muchos conocimientos de mí y de mi prójimo, ¿no? Y por todo eso yo les estoy agradecido. Yo creo que una de las consecuencias del desarrollo tecnológico de los últimos años, sobre todo en los medios de comunicación, ha hecho que una de las cosas que ha quedado retrasada es un debate sobre el oficio de periodista. Yo creo que el periodista se ha subido a un avance de los medios en el sentido de ser protagonista y ha perdido su razón de ser esencial. El periodismo existe para poder comunicar. A cambio de eso, el periodista ha tenido un protagonismo que lo pone en una situación incómoda, porque piensa más en sus propios fines y en sus propios intereses que en los del público al que se dirige. Esto ha afectado particularmente, ha influido particularmente sobre la cultura de los medios. Por eso se habla hoy de los medios como productores de cultura. Es que efectivamente lo son también, porque de algún modo participan del negocio cultural. Como decíamos antes, cuando les interesa más la venta que los contenidos. El ejercicio de desarmar una noticia y analizar sus partes nos permite preguntarnos y entender su construcción. El 6 de junio de 2009, en la conmemoración del Día del Maestro, el presidente boliviano Evo Morales anunció una nueva forma de educar. Cambiaría los textos escolares que hablaban de la conquista de América por una visión latinoamericana del genocidio. La editorial Santillana, considerada hasta entonces como la proveedora de textos oficiales para las escuelas, fue la principal acusada de exponer una visión europeísta a los alumnos. Pero algunos diarios bolivianos no vieron con buenos ojos la medida emancipadora tomada por el gobierno. Una de las primeras voces en levantarse fue la del periódico La Razón, que el 13 de junio justificó el contenido de los libros Santillana desprestigiando a los docentes bolivianos, que a raíz de la medida del gobierno debían escribir los nuevos textos. ¿Hay que inventar la historia?, preguntaba el título del artículo, asumiendo como un invento la memoria histórica de los pueblos originarios de estas tierras. La nota continuaba: reinventar la historia de Bolivia, fatalmente, pasará por manos de semialfabetos o analfabetos completos, y remata: a dedo se asignará a quienes editen los libracos. Pero ¿por qué estos diarios bolivianos se levantaron en forma tan contundente contra una medida que pretende defender su cultura nacional? Tanto el periódico La Razón como el diario El Día pertenecen al grupo multimedia de capitales españoles Prisa, que también es dueño de la editorial Santillana. De esto, los artículos no dicen ni una palabra. La presencia de este grupo empresarial en el campo de la educación, la información y el entretenimiento va desde señales de televisión digital como 4 hasta editoriales como Alfaguara o Aguilar o radios como las 40 principales o Cadena Ser. En la Argentina, Radio Continental. También pertenece al grupo Prisa el diario español El País, que no tardó en dar su voz de alarma contra Bolivia al calificarlo de aislado. Ha dejado de ser un país de encuentro y de equilibrio regional gracias a la voz de Evo Morales, quien, según el diario, es ajeno al lenguaje y al código diplomático. Una vez decretada la batalla cultural, el grupo Prisa, desde todos sus medios de comunicación en el mundo, inició la guerra mediática contra Evo Morales. Política, economía y demás ámbitos comenzaron a ser criticados. El 17 de junio, como parte de esa campaña, el diario El País alineó a Evo Morales de forma despectiva con 2 gobiernos latinoamericanos abiertamente anticolonialistas. El presidente boliviano aprende mucho de su admirado colega venezolano, dice respecto a Hugo Chávez, y continúa: pretende tomar el testigo de Cuba.
Ya el 14 de ese mes, el diario español había calificado de pistoletazo la medida boliviana y decía: se genera una política excluyente que, negando la historia, pretende crear un gran Ayllu, territorio, a partir de la cultura aymara. Evo Morales fue vapuleado mediáticamente por habilitar el acceso de los niños bolivianos a su historia nacional, narrada por ellos mismos, no sujeto a rancias interpretaciones ya superadas. La construcción de una identidad nacional, como vemos, está sometida a intereses que van más allá de los criterios culturales. Carlos Cianovsky, Internacional. Ya llega Reunión Cumbre. La crítica es una mirada subjetiva y categórica, de la que depende la cultura para dar a conocerse. ¿Cuál es la responsabilidad de un periodista al momento de criticar una obra? ¿Cuál es la responsabilidad de un periodista que cubre eventos culturales y que, por ejemplo, tiene que hacer una crítica, tiene que hacer un comentario, una buena entrevista? Bueno, yo la verdad que por suerte he dejado hace bastante de ser crítico. En todo caso soy crítico en situación de retiro. Y soy en todo caso un divulgador o un orientador. Creo que realmente esto, ¿no? Cualquiera que se pone a hacer algo, eso le implica enorme esfuerzo. Y entonces dañarlo, invalidarlo con una crítica, sinceramente se me hace casi un pecado, ¿no? ¿Cómo fue el estreno? El preestreno fue muy lindo porque pudo viajar Celia, que fue la esposa de César. ¿Por qué no hay tantos contenidos culturales en los medios? Bueno, yo creo que en este momento los medios, digamos, partimos de la base de lo que marca más la agenda, que es la televisión, está absolutamente entregado al entretenimiento, al impacto, a la generación de adrenalina. Todo eso que no sea generador de esos elementos va a tener muchísima dificultad para estar en algún medio. A mí me parece que los lectores son mucho más inteligentes de lo que los críticos presumen. Que en realidad ellos son los que hacen su primera selección. Es bastante frecuente que el lector tenga como una especie de guía de cabecera en quien confió y lo sigue. Me da la sensación de que ese es el contrato que se establece entre quien escribe y quien lee. Y en el que yo voy a dar lo mejor de mí y quien lo recibe va a sentir que yo se lo estoy dando. Nosotros en el fondo es como si tiráramos una botella al mar. Esto que acabas de ver es solo un programa de televisión, una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay distintas miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como los medios de comunicación, que de un hecho construyen la noticia. Los medios eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.